En COPE nos adentramos en la herencia histórica y cultural de la provincia de Córdoba con Castle Love, la iniciativa del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación. Un viaje por la grandeza arquitectónica de sus castillos y por el entorno natural que los rodea. Esta semana descubrimos el recinto amurallado almohade de Palma del Río. Escúchalo en nuestra web, en cope.es/Córdoba. Buenas tardes. El río Guadalquivir, columna vertebral de nuestra historia, nos lleva hoy hasta el corazón del Valle Medio, hasta Palma del Río. Aquí me encuentro donde se alza un lugar donde los siglos han dejado su huella de piedra. El Palacio Alcázar de Portocarrero, antigua alcazaba, almohade y joya patrimonial declarada bien de interés cultural. Sus muros han contemplado conquistas, leyendas y silencios. Hoy abrimos las puertas de este espacio cargado de historia para recorrerlo, conocerlo y entender por qué su conservación importa tanto. Durante 12 programas vamos a ir recorriendo distintos enclaves de castillos o fortalezas como esta. Y en esta primera ocasión lo hacemos junto a la Diputación y su Castle Love, una iniciativa del Patronato de Turismo de Córdoba que busca dar vida a este valioso patrimonio, destacando no solo el entorno, también la gastronomía o el turismo de estrellas. Ahora mismo me encuentro atravesando la entrada principal donde nos encontramos al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, natural de esta preciosa localidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes. Hoy comenzamos este especial COPE y lo hacemos aquí en su pueblo y en este palacio. Así es, ¿no? Yo creo que es uno de los referentes de restauración y de conservación más importantes de la iniciativa privada que tenemos en la provincia de Córdoba, ¿no? Yo lo primero quiero agradecer a esta empresa que ha recuperado un patrimonio impresionante del siglo XII de Palma del Río, ya que conquistó Fernando III, que Pedro I donó a Ambrosio Bocanegra, y que ahora mismo es una alcazaba, almohade impresionante, ¿no? Y yo creo que es el ejemplo de cómo desde la privada, de la iniciativa privada, se puede restaurar un patrimonio que era absolutamente una muralla abandonada, y podéis comprobar tanto el patio de las palmeras como en el jardín la belleza y el alcance que tiene este patrimonio, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega la Diputación de Córdoba en la conservación y también promoción de este patrimonio histórico de la provincia? Todo el posible y en obras y proyectos. Nosotros entendíamos que con una aportación de 800.000 euros podíamos reflotar todo el patrimonio que hay en la provincia de Córdoba, que es muy grande, que es muy desconocido y que teníamos que poner en valor. Ya lo hicimos el año pasado en Fitur con los castillos. Tenemos 77 castillos en la provincia de Córdoba, de los cuales 33 son visitables, y tenemos que intentar proyectar al mundo entero esa realidad patrimonial. Por eso nosotros insistimos mucho en estas líneas de actuación, tanto de subvención a la privada como a lo público, para reflotar, restaurar, conservar y sacar adelante este patrimonio que a efectos turísticos, a efectos económicos, a efectos culturales y patrimoniales son una referencia de éxito. Ya tenemos perfectamente orientado cuál es la motivación del turismo del norte de Europa, y no quiere tanto sol y playa, quiere diferencias paisajísticas, culturales, patrimoniales, y este entorno que es el Portocarrero. Yo creo que aquí, no solo por la proyección que le dio la película Reino de los Cielos, que tenemos que aprovechar, o Almodóvar, ¿no? Juego de Tronos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay dos elementos muy importantes en la provincia de Córdoba que tienen una proyección a nivel internacional cinematográfica, que la gente viene a ver esos recintos, ¿no? Amurallados, en este caso Portocarrero, por lo que supuso la película y por lo que ha sido capaz de restaurar esta familia, y para eso está orientada esas subvenciones desde la Diputación Provincial para recuperar desde el escenario privado. También, a cambio, tienen que estar 100 días abiertos al público para que se pueda visitar, se pueda comprobar y se pueda ver esa realidad patrimonial que tenemos en la provincia de Córdoba, tan rica y tan importante y tan desconocida a la vez, ¿no? ¿Qué fue lo que os llevó a apostar por Castle Love, ese programa que da a conocer espacios como este Palacio Alcázar de Portocarrero? 77 escenarios que son muy importantes en la provincia de Córdoba, 77 torres, yo creo que son muy importantes, de las cuales 33 son visitables, se pueden visitar, y lo que tenemos que hacer es restaurar ese patrimonio de una manera urgente para orientar por ahí mucho turismo que quiere y está motivado por otra serie de circunstancias que no estaba antes, que no es sol y playa, como digo, es el atractivo cultural, el aceite, el mundo del vino, esas rutas paisajísticas culturales, las diferencias que pueden surgir en nuestro territorio, y los castillos son un atractivo impresionante de cara
a la motivación turística en el norte de Europa, ¿no? Lo que tenemos es mucha realidad que es muy desconocida, de ahí que nos volquemos presupuestariamente con los ayuntamientos y con el sector privado a recuperar ese patrimonio histórico, ¿no? ¿Habría posibilidad, Salvador, de poder unificar dos diputaciones para un proyecto, por ejemplo, de palacios y castillos que incluya una ruta que una, por ejemplo, esta localidad de Palma del Río con Écija, Carmona? No sé si eso se ha barajado en algún momento. Sin duda. Lo primero que tenemos que hacer, y eso lo descubrimos el año pasado, con el primer año de mandato nuestro, es ver qué castillos teníamos, cómo se podían poner en carga de manera cultural, patrimonial y turística, y una vez que tengamos nosotros el diseño y el catálogo de esos castillos, me parece una idea fantástica que nosotros vamos, y yo creo que no descarto esa posibilidad de hablar con el presidente de la Diputación de Sevilla y generar y crear rutas Sevilla-Córdoba para intentar aprovechar esos paisajes, esos entornos, esos palacios y ahí puede ser infinitamente mucho más atractivo esas dos provincias que tanto patrimonio tiene, sin duda alguna. Sí, hablamos de retos, ¿cuáles son los que se encuentran, y en este caso la institución, a la hora de colaborar con propietarios privados en esa protección de bienes culturales? El propietario, como el caso que nos ocupa, es un propietario muy implicado, que le cuesta el dinero, que le cuesta mucho sudor, que tiene que rehabilitar un edificio con mucha carga arquitectónica, y eso hay que reconocerlo públicamente. Entonces, todo lo que sea apoyar a esa figura de empresario, de empresaria que quiere recuperar pues su patrimonio, tenemos que ayudarla. Es decir, nosotros no tenemos muchos problemas ahí, lo que necesitamos son muchos más recursos. ¿Por qué? Porque hay mucha inquietud y además es absolutamente impagable. Recuperar un edificio como el que nos ocupa ahora mismo es que le hemos dado vida a la plaza principal del ayuntamiento y el pueblo de Palma del Río, y lo hace una familia privada, y la idea es implementar más recursos, ayudar con más cantidad para intentar ir abordando por fases la restauración y la recuperación de esos patrimonios, tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Pero ahora mismo los ejemplos que tenemos, ¿por qué? Porque hay una contrapartida, es decir, nosotros apoyamos, nosotros ayudamos desde la escena pública, siempre y cuando que te comprometa a que tu palacio, a que tu castillo, a que tu muralla, a que tu torre sea visible, y eso se está haciendo, y ellos entienden que esa sinergias que existen entre la Diputación y su voluntad absolutamente altruista, generosa y encomiable de recuperar su patrimonio, queda perfectamente catalogada con esa colaboración. Luego tenemos que incrementar los recursos, seguir abordando esa subvención por fase, porque no podemos abordar una subvención de forma integral porque es muy costosa. Salvador Fuentes, en lo personal, y para finalizar, ¿con qué rincón de este Alcázar se queda? El patio de las Palmeras, que me parece absolutamente increíble, y el esfuerzo de recuperación que se ha hecho, y por otra parte el jardín. El jardín recupera toda la esencia almohade, entonces es un homenaje al agua, un homenaje a lo que es la belleza de paisajística y cómo se recupera un entorno que es una auténtica maravilla. Es que iba a comentar yo de esa cultura, ¿no? Por eso yo me quedaría con esos dos recintos. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a adentrarnos poco a poco en este palacio. Lo primero que nos recibe es una cancela donde da paso a un precioso patio, conocido como Patio de las Palmeras, que así se llama, y aquí nos recibe porque hemos quedado con Juan Antonio Zamora, cronista e historiador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué importancia tiene Palma del Río en época andalusí y por qué se construye aquí una alcazaba, un edificio de estas características? Bien, habría que situarse en el origen mismo de palacio, es decir, en la época, hablamos de finales del siglo XV, principio del siglo XVI, momento en el que ocupa la titularidad de la Casa de Palma, en calidad de séptimo señor, Luis Portocarrero Velasco. El señor de Palma es uno de los firmes apoyos que tiene la nueva monarquía, que representada por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Es también uno de sus más fieles servidores, como demuestra en la Guerra de Granada, en su exitosa participación en la Guerra de Granada, con la toma de Álora, de Alhama, de Cártama, de Málaga, y coincidiendo con esa época de esplendor de la Casa de Palma, la Villa de Palma también vive una etapa de esplendor reflejada en la construcción de algunos de los elementos más emblemáticos de su patrimonio monumental. Los conventos de Santa Clara, de Santo Domingo, de San Francisco y, por supuesto, este palacio. Su mismo origen encierra un carácter simbólico interesante que me gustaría señalar. Luis Portocarrero Velasco
traslada la residencia de los señores de Palma del antiguo alcázar medieval, situado en el otro extremo de la muralla almohade, a este nuevo edificio de nueva planta, de traza renacentista, y con ello todo ello lo que viene a significar es que ese viejo alcázar que representaba el mundo medieval, el mundo de guerra, de conflicto con el Islam, va a transitar hacia este nuevo edificio que lo que viene a representar en los albores de la modernidad, que es cuando se edifica el paso a la edad moderna. En este primer patio vamos a ir andando. ¿Qué elementos originales del periodo encontramos ya no solamente en el propio palacio, sino también en sus alrededores? Hay muchos, ¿no? Pero si nos situamos en su flanco oriental, en esa fachada que da a lo que es la Plaza Mayor de Andalucía, la Plaza de Cabildo, pues ahí nos encontramos el maravilloso balcón plateresco, obra de Hernán Ruiz el Joven, hijo de Hernán Ruiz, el arquitecto de la Catedral de Córdoba. Eso es uno de los elementos más significativos de Palacio y quizá de la época original el más interesante. Juan Antonio, ¿qué representa este lugar dentro del conjunto de fortalezas, de palacios dentro del Valle del Guadalquivir? Bueno, vamos a ver. Si hablamos de la arquitectura histórica de carácter civil, nos encontramos en una de las auténticas joyas de la corona del patrimonio documental. Eso lo dice todo, ¿no? Como palacio renacentista es de los primeros que se erigen y ya ves la magnífica obra de restauración que se ha llevado a cabo desde los años 80 del pasado siglo hasta esta época y cómo ya podemos disfrutarlo de esta forma, ¿no? Juan Antonio, estamos dentro del palacio, pero en sus alrededores, pero muy pegadito. Tenemos el ayuntamiento, tenemos también una iglesia. ¿Qué significado tiene? Es una magnífica pregunta. Volvemos al carácter simbólico. Antes hablábamos del traslado del alcázar a palacio como el tránsito del mundo medieval al mundo moderno. Y ahora me hace esa pregunta. Fíjese que estamos en el centro, digamos, de poder, entre dos poderes. El señor de Palma lo hace a sabiendas de lo siguiente. Si miramos hacia el flanco occidental de palacio, ¿qué estamos viendo? La iglesia parroquial, ahora de la Asunción, en aquel momento de Santa María, poder eclesiástico. Si vamos a su flanco oriental, nos encontramos Plaza de Cabildo, Ayuntamiento, y en el centro, el poder señorial. Entre el estamento eclesiástico, entre el estamento llano, el centro de poder señorial. ¿Y ese edificio que se ha convertido en oficina turística? Eso es la Alhóndiga, digamos, ¿no? Alhóndiga, Apósito, ese era el almacén donde se conservaba el grano para la sementera en años de mala cosecha. Si hacía falta repartir grano para que la siembra del año siguiente, pues eso digamos que era el almacén. Junto con Palacio, en los años 70, 80 incluso 90, no conocíamos esa fachada tan hermosa de la que podemos disfrutar ahora. Y por cierto, Juan Antonio, si tuviéramos la oportunidad de introducirnos debajo de este edificio, ¿qué es lo que podemos encontrar? Porque se sabe. Realmente se hablaba antes, ¿qué puede haber, no? Hombre, puede haber muy posiblemente, seguro por las catas que se han hecho en estudios arqueológicos, hay yacimientos de época andalusí, musulmana, seguro, ¿no? También se habla de conductos de agua y eso se ve en los muros de edificios, la humedad que genera, ¿no? ¿Qué más se puede encontrar? Pues eso sería cuestión de realizar las correspondientes catas. De época andalusí, seguro. Antes no me atrevería yo a decir nada, ¿no? Pero bueno. Juan Antonio Zamora, muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Pues de un historiador a un guía turístico que aquí nos espera también en este mismo lugar, en esta primera entrada, en este patio de las Palmeras, que es Manuel Reyes. Manuel, guía turístico del Palacio. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues lo primero de todo, ya que estamos aquí en este patio, sí. ¿Qué elementos habría que destacar o destacáis cuando realizáis una visita? Bueno, lo principal es que el cliente se sienta acogido, ¿no? Se sienta cómodo. Lo preparamos para disfrutar con los 5 sentidos. Escuche el ruido de los pájaros, el ruido del agua que estáis escuchando de fondo. Muchas veces el silencio es música, entonces debemos de saber escuchar lo que nos dice el palacio. Y el palacio nos habla. Tenemos que percibir
lo que nos habla, ser sensibles, y invitamos a los visitantes a que vengan a vivir esa experiencia, ¿no? Bueno, mira, tenemos este patio de entrada, es un patio de las Palmeras. Aquí se rodó la película El Reino de los Cielos en 2005, con esta escalera maravillosa. Estuvieron de actores protagonistas Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green. Otros elementos, estas balaustradas de madera, las columnas fueron un regalo de la familia de doña Cristina, que la veis en este arranque de arcada de lienzo actual. Por aquí tenemos esta arcada mudéjar y esta arcada que se trazó en el siglo XVIII para que separar un poco la zona, ya que se abría el arco. Los condes tuvieron la gentileza de abrir el arco para que el pueblo pudiera rendir culto en la iglesia cuando se terminó de construir. Seguimos caminando por él, atravesamos una puerta para dejar atrás el patio de la Palmera. ¿Y dónde nos lleva esto? Este paso nos lleva a través del perímetro de la muralla, nos lleva a los jardines principales. Aquí ya podéis divisar algunas especies, aquí a la derecha, a la mano de Buda. Y ya tenéis algunas pistas de lo que vamos a ver. Vamos a ver el Museo Vivo de la Naranja más grande y mejor catalogado de España. Pero antes de entrarnos ahí, que nos lo vas a explicar perfectamente, yo estoy pisando algo. ¿Estamos pisando algo? ¿Qué? Sí, esta es una calzada original de la Edad Media. La parte izquierda es restaurada, la parte derecha es original, como podéis ver. Hay unos bajantes andalusíes que de unas letrinas que están en el estudio superior y conduce todo este paso por el perímetro de la muralla a la parte de los jardines principales, ¿no? Esta es la parte andalusí, la parte donde se perciben los sentidos. Un jardín andalusí que vamos atravesando para llegar a otra zona que también nos va a explicar Manuel. Y ahora rompemos y entramos en un lugar único donde atravesamos la muralla, aproximadamente mide 1,80 m, atravesamos esta muralla almohade, llegamos, escuchamos el agua porque la alberca la tenemos aquí a la derecha, azulejos trianeros del barrio de Triana, de Sevilla, que los tenemos aquí colocados, respetando el alma en la restauración, porque estos azulejos se encontraron en el mismo espacio y en la restauración, pues, doña Cristina vio oportuno dejarlos y ubicarlos en el mismo lugar, ¿no? Para que conservaran su identidad, ¿eh? Gracias, Manuel. Volveremos ahora en un ratito para seguir hablando y seguir descubriendo este lugar, porque tenemos que saludar también a Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río. Matilde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Fenomenal encontrarnos en este sitio, como nos ha indicado Manuel, la parte andalusí de este palacio. ¿Cómo se trabaja desde el ayuntamiento con edificios como este, que estamos hablando de un edificio privado? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para nosotros es una gran oportunidad el tener monumentos de este tipo, ¿verdad? Y también cuidado por la familia, tanto por Enrique como por Cristina. Es una joya. Juan Antonio nos ha contado el esfuerzo que hace en este caso una familia, porque prácticamente, como se suele decir, se hace todo a pulmón. Subvenciones, creo que ahora se ha conseguido una por parte de la Diputación, pero tan difícil es que edificios de estas características privados puedan acceder a subvenciones, que ya hay muchos tipos de subvenciones. Sí, bueno, poco a poco la Junta de Andalucía está apostando fuerte, ¿no?, por todo lo que es el patrimonio, y la Diputación también con esa subvención que acabas de indicar. Pero es cierto que desde el Ayuntamiento tenemos que hacer un reconocimiento público a que particulares como Enrique, como Cristina, pues a pulmón han restaurado lo que es algo maravilloso, el tener este Palacio Alcázar de Portocarrero en Palma del Río, en todo lo que es el conjunto patrimonial de Palma del Río, en nuestra muralla almohade. Y bueno, eso es mucho dinero, muchos recursos, mucho esfuerzo, y desde el Ayuntamiento, desde que llegamos, estamos colaborando con ellos, no solamente turísticamente, hacemos una apuesta, hemos hecho una apuesta en firme, ¿no?, por poner en valor este recurso, y pues con un folleto que hemos hecho expresamente turístico para el Palacio Portocarrero, siempre bajo las indicaciones de la propiedad, ¿no?, que querían manifestar, que querían mostrar al mundo y a los visitantes. Hacemos visitas guiadas, hemos hecho actos culturales también de la mano de la Junta de Andalucía y la Diputación, y colaboramos también en muchísimas ocasiones con la propiedad para mantener vivo lo que ellos con gran esfuerzo han hecho y siguen haciendo. Para nosotros una puesta en valor de nuestro patrimonio, y lo hacen particulares, con lo cual estamos muy agradecidos a la propiedad.
¿Cómo se calibra ese trabajo de promoción con los resultados? Sí, bueno, de hecho yo estuve en la última feria, en Fitur, se presentó este proyecto, que hay que darle las gracias a la Diputación, me parece un proyecto interesantísimo para marcar una nueva ruta turística, uniendo todos los castillos, y el Palacio de Portocarrero está dentro de esa ruta turística, ¿no? El Castle Love, que al final son nuevas oportunidades turísticas. Palma del Río está avanzando muchísimo en turismo, se está haciendo un gran trabajo a nivel promocional y siempre tenemos en cuenta este Palacio Alcázar Portocarrero. ¿Cómo se está trabajando? Hablando turísticamente y sobre todo alrededor de este palacio. Bueno, nosotros se ha dado un impulso tremendo con vídeos promocionales, la asistencia a Fitur, que anteriormente teníamos corporaciones que no iban ni siquiera a representar a Palma del Río. Aquí estoy yo hoy en tu cadena, ¿verdad?, promocionando mi ciudad, que es uno de nuestros objetivos. Palma del Río está teniendo muchísimos, los índices que estamos teniendo turísticos son muy llamativos, están creciendo exponencialmente. Tenemos museos, nuestro convento de Santa Clara, tenemos mucho que ofrecer al turista, no solamente patrimonio histórico, sino también patrimonio natural. Aquí tenemos la Unión de los Ríos, ahora hemos presentado a la Junta de Andalucía que ser patrimonio natural, estamos a la espera de que tengamos esa gran oportunidad, porque tenemos los pagos de huerta, tenemos un entorno natural también que nos hace únicos con esa unión de los ríos Genil y Guadalquivir. Pues vamos a seguir andando y ahora lo que voy a hacer es adentrarme en un jardín que, bueno, como estamos escuchando de fondo, este es el sonido que encontramos en una de sus fuentes. Pues vamos a seguir caminando por este palacio con el sonido de fondo del agua, que es algo fundamental. Y aquí, concretamente, estoy viendo un poquito a lo lejos, relativamente, a Cristina Ibarra, que nos acercamos. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Palacio Portocarrero. Bueno, estamos disfrutando muchísimo de esta visita. Decir que esto tiene muchísimo trabajo. ¿Cuántos años lleváis poniendo esto como está? Porque hemos podido ver también, en su momento lo vimos, las fotografías de cómo estaba este palacio y cómo está ahora. Pues efectivamente, llevamos más de 35 años a pulmón restaurando esto que después de nuestra intervención se declaró bien de interés cultural a todo el Alcázar, Palacio Portocarrero, y a todo el recinto se declaró posterior a nuestra intervención. Llevamos, como decía, más de 35 años restaurando sin ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, esa torre que ves ahí a lo lejos es una de las que hemos restaurado hace un par de años. Este año hemos restaurado también la torre que se convirtió ya en el siglo XVI en referente del Palacio Señorial, dando a la Plaza Mayor, con el balcón plateresco de Hernán Ruiz. La acabamos de restaurar y ahora estamos presentando, que esperemos que nos den pronto el permiso, hemos presentado un proyecto para restaurar esa torre que ves aquí, que si Dios quiere, bueno, pues espero que no se retrase mucho el ayuntamiento y que nos dé el permiso lo antes posible para seguir restaurando y protegiendo el patrimonio. Esto es un proyecto de vida de nuestro personal de salvación de patrimonio. Esto estaba a punto de desaparecer, vandalizado, arrasado, y desde que nos casamos, allá por el 88, comenzamos a desescombrar y a restaurar el palacio. He tenido la suerte de dirigir la restauración del palacio. Pues el jardín lo he diseñado sobre un pago de huerta centenario, y luego lo convertí en un jardín hispano-mudéjar, y finalmente en el Museo Vivo de la Naranja. Vamos a seguir caminando porque estoy viendo que uno de los elementos fundamentales, como en todo jardín, es el agua, y lo estamos escuchando desde que hemos entrado al palacio. El agua es un elemento importantísimo, incluso en el jardín persa, del cual pues beben civilizaciones posteriores para ir creando sus jardines. El agua, que es símbolo del fluir de la vida, del paso del tiempo, y que por supuesto aporta frescor. Estamos en una ciudad que yo llamo también la ciudad de la naranja, Palma del Río. Yo digo que hay varias ciudades de la naranja, como puede ser Valencia, Sevilla o Palma del Río, incluso Huelva, que también tiene mucho cítrico. Pero Palma del Río es muy singular, y por eso yo he tenido el interés de crear aquí un referente a nivel nacional. Yo creo que es el jardín más bello, puesto que las murallas del palacio, porque las murallas son de la ciudad señorial, o sea, del señor del palacio, que era el protector de la ciudad, y las rodean, de manera que tenemos no solamente el contenido, que es un jardín con más de 400 variedades de cítricos clasificadas y creciendo, porque cada trimestre voy trayendo más variedades de todo el mundo,
sino que también el contenido es muy potente porque es el recinto del palacio, de esas murallas bellísimas que protegen y embellecen, y que no solamente es un huerto, está trazado sobre un huerto antiguo, manteniendo el sistema de riego almohade. Esa alberca que estamos escuchando de fondo es la alberca original de riego, con restos de cerámica árabe, con una embocadura original también de bronce, con una decoración hecha también por Hernán Ruiz, el mismo que construye el balcón plateresco que preside la Plaza Mayor, y ha sido una restauración muy cuidadosa donde he mantenido todos los elementos como los salmatriches, que son los caminitos, los canalillos de riego. Pero es que aquí en el palacio yo creo que encontramos un auténtico universo, porque es mezcla de civilizaciones, o crisol de civilizaciones, mejor dicho. Orígenes romanos. La muralla, según Historia de España, un libro de Historia de España de 1675, de Rodrigo Méndez de Silva, habla que la muralla las construye un cónsul y gobernador romano. Esto sería como un puerto. Genil y Guadalquivir cruzan en Palma del Río, y había fábricas de tinajas y de ánforas en época romana que servían para, en esos ríos que eran navegables, en barcas de río iban comerciando con el aceite y con el vino. En época romana, las murallas que veis hoy en día son almohades. Puede que sobre la base romana que encontraran, puesto que eso era muy importante. Pero es que también hay restos de una sinagoga, que tengo constancia de ella en unas crónicas que hablan del testamento de Juan Álvarez, y se habla de las familias judías que habitaban aquí, incluso María de Cazalla, un personaje muy importante de la época, que sus padres ya vivían aquí. María de Cazalla nace aquí, fue una judía religiosa importantísima, y tenemos testimonio en los jardines. He diseñado unas placas de mármol grabadas donde cualquier persona que quiera recorrer ese testimonio judío impalpable de alguna manera, sepa pues qué familias vivían aquí, qué testimonio hay de que los judíos estaban aquí, de la sinagoga, de qué época era, y eso me hace mucha ilusión hacerlo asequible para cualquier colectivo que tenga interés en la historia. Hay muchos personajes importantísimos vinculados con el palacio, como los Reyes Católicos, que estuvieron 3 días en 1501, y por eso tenemos esa cadena que embellece una de las puertas principales. El gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba, el genio militar más importante de la historia de España, se casó aquí, puesto que se casa don Luis, propietario del palacio, y don Gonzalo se casan con 2 hermanas, por eso lo celebran aquí. Tiene muchos testimonios interesantísimos, tiene un recorrido sorprendente que a través del ritual del camino, del ritual del Al-Ándalus, va provocándote la visita sorpresas. Y yo creo que de alguna manera el ritual es como te comentaba antes, preparar a la mente para la maravilla, y eso es como muy, muy evocador y muy bonito. Bueno, pues de esta maravilla estamos hablando, y vamos a adentrarnos un poco más en el jardín, sobre todo para conocer lo que antes nos estabas diciendo, ese museo vivo de la naranja. ¿Qué es lo que encontramos en él? Aquí hay más de 400 variedades de cítricos clasificadas, pero no es solamente eso. Aquí se organizan en las visitas, ya sea en temporada o no, catas ya bien gustativas, olfativas, donde el visitante descubre la inmensa variedad de sabores, de aspectos, no solamente de la fruta, sino de las flores, del tronco, de las características, y también un relato muy interesante, porque yo comparo, y los guías comparan, porque aquí hacemos todo tipo de visitas, para todo tipo de colectivos, y vamos a más, vamos a hacer también gincanas y tal, donde pues se hacen juegos con el jardín, hay que buscar pistas, se canjean las pistas por puzzles, etcétera, y se hacen visitas educativas. Pero en cualquier visita que se haga al jardín siempre van a ver algo de azar, o van a ver alguna variedad interesante. Y luego es lo que decía, el relato que te habla de, por ejemplo, que hay variedades que tienen cuernos, otras que tienen forma de pera, otras que tienen rayas o que son rugosas, algunas procedentes de África, de Italia, de Australia. Tenéis aquí una, Cristina, que parece que es una calabaza. Sí, bueno, hay varias. Hay una que se llama la Gold Nugget, que está
creada por una empresa que se llama Eurosemillas, una gran empresa española y además local, que es la rupertita y que fomentan lo feo de la fruta, o sea, una fruta como amorfa que parece una calabaza. Luego también está la canaliculata, que es muy interesante. Luego hay una que es la onix, que es negra, prácticamente negra por fuera, hay de sangre, hay papedas, hay unas que tienen forma de pera, como la pera del Commendatore. Vamos a seguir andando y además tenéis también de este museo de la naranja tenéis pequeños bonsáis. Son arbolitos pequeños que realmente no están torturados como un bonsái, donde se curvan los troncos y tal. Aquí tenemos arbolitos, algunas variedades que están en copas, otras están en macetas, otras, como veis, son centenarias que están en el suelo, algunas van poniéndose en el suelo. Y luego pues tenemos varias zonas en el palacio donde hay una zona, como llamo yo, de enfermería, donde se van aclimatando las plantas, y un jardín que estoy diseñando en el otro lado para continuarlo y hacer unas pérgolas con limones. Aquí veis, por ejemplo, una variedad. A mí me hace me divierte contar a los visitantes que los cítricos son como las personas. Hay algunos como este que tiene, entre comillas, el pelo rizado, pues la crispifolia. Pues hay otro que, por ejemplo, es enorme, que se usa en los rituales en Asia, o, por ejemplo, otro, la etrog, que se usa los judíos lo usan también para hacer otro tipo de rituales, y hay algunos que se estresan y pierden, entre comillas, el pelo, o sea, la hoja. Hay uno que es un dragón volador monstruoso que tiene como uñas, y es un trifoliata, pues hay uno que es llorón, por ejemplo, hay varios que son llorones, como ese que está bajo el naranjo cadenero, y por supuesto está el árbol estrella, que es el naranjo cadenero, con esa naranja típica y famosa en toda España, por la calidad de su zumo, que es la naranja cadenera, que tiene, según dice la leyenda, tiene una cadenita en su parte baja, y es del grupo de la Blanca. Pues vamos a aprovechar que es muy amable el ofrecernos un refresco a esta hora. ¿De qué se trata? Pues eso nunca se sabe, porque aquí el equipo nuestro, que es tan creativo, sorprende siempre a los visitantes con un refresco maravilloso, o bien un zumito de naranja de cadenera o una limonada. En este caso están ofreciendo, yo creo que es un cóctel sin alcohol, pero tiene aloe vera, té, y siempre tiene algo de cítrico, porque aquí todo lo que se hace, aquí no solamente se organizan visitas, sino eventos y celebraciones de bodas, y siempre se intenta que todo tenga pues mucho componente de cítricos. Se hacen menús temáticos de cítricos, pero me encantaría que lo probaras, porque en este en concreto tiene un té hecho con cáscara de limón, aloe vera. ¿Qué más tiene? Aquí tenemos a nuestra chef principal. A ver, ¿qué más tiene? Miel de abeja, limón, té de limón, aloe vera. Hay hierba, bueno, vamos a probarlo. Salud. Sí. Y mientras que degustamos, vamos a escuchar el sonido de la fuente de fondo y disfrutamos de esta bebida. Gracias, Cristina. Gracias a vosotros siempre. El palacio nos habla en todo momento. Bueno, tiene mucho contenido y yo tengo una gran ilusión por hacerlo posible disfrutar para los jóvenes, y crear gincanas, escape rooms, visitas didácticas para que aprendan protocolo y saber estar, y todo ese contenido didáctico que posee el palacio. Y yo creo que es muy bonito porque anima a la búsqueda de la excelencia. Cuando tú a un niño pequeño le enseñas un palacio histórico, un monumento, un museo, pero se lo enseñas de una manera entretenida y motivadora, ese niño va a gustar, o sea, a ese niño seguro que le va a gustar más ir a otro museo. Yo creo que el palacio tiene mucho componente histórico, de arte también, de naturaleza, de flamenco y cultura andaluza, y eso se pone en valor a través de las visitas con juegos incorporados que, como decía, quiero hacer asequible a todos los colectivos.
a través de ayudas por parte de fundaciones, que ya hemos hecho algunas visitas de ese tipo. El otro día, por ejemplo, tuve un grupo de 75 niños que fue entrañable. Yo creo que lo pasé yo mejor que ellos. Los dividimos en grupos con capitanes de equipo, grupo naranja, limón, mandarina, mano de Buda y tal, y a través de distintas preguntas que iban contestando, ordenados por 3 grupos, de ciencia y naturaleza, flamenco, cultura andaluza y arte y arquitectura, iban ganando piezas de puzzle y al final pues encontraban el tesoro y la motivación de que tienen que seguir aprendiendo y que el conocimiento es el tesoro más valioso que pueden tener, o uno de los tesoros más importantes que pueden tener en la vida y que nadie les puede quitar, como se les dice, ¿no? Pues nos levantamos de estos sillones para seguir andando por este jardín, donde no sé si esta es la zona de aromáticas. Sí, esta es la zona de aromáticas. Ahí tenemos a Sancho Panza, que es un espantapájaros que en la visita teatralizada pues crea una sinergia con los visitantes junto a Aldonza. Aquí tenemos, por ejemplo, variedades como el limón tigre, junto con el limón pereto amalfitano, etcétera, hablando de cítricos. Pero también el jardín de las aromáticas convive pues la parra que tenían los árabes con la salvia, con rosales, con lechugas o con habichuelas que crecen y que complementan visualmente pues la belleza de esta pequeña zona geométrica, como geométrico tiene que ser un jardín hispano-mudéjar, con su zona de flor de corte, su zona de aromáticas, sus plantas mediterráneas. Aquí, precisamente en esta zona, es donde se encontraba la sinagoga, que figura en las crónicas, que hablan de que se encontraba dentro de la cerca, al lado de casa de Iyaquil Kuleimán y de la calle. Se encontraba en este lugar, que se han hecho unas catas que parecen corresponder con dicha sinagoga. También tenemos, por supuesto, en las visitas hay información para que se realice la visita en todo tipo de idiomas. O sea, de un idioma, digo yo, japonés, pues lo tenemos, japonés, ruso, chino, alemán, portugués, italiano, bueno, todo tipo de idiomas, incluso árabe. También tenemos algunos QRs diseminados por el jardín que te hablan de ese diseño del jardín hispano-mudéjar o del Museo de la Naranja que se ha creado, o incluso de la vinculación. Ahí, por ejemplo, mira, ahí verás que hay otra placa con el escudo del palacio y el QR que dice los judíos y mudéjares en el señorío de Palma. Pues ahí tienen historia adicional para el que le interese esa parte de la historia la pueda profundizar sobre ello. O el personaje de María de Cazalla, que fue una judía importante, o incluso de Cabrillo, que fue un palmeño, que se ha descubierto que era palmeño, que fue el descubridor de San Diego, de la bahía de San Diego, que era palmeño. Se pensaba que era portugués y Juan Rodríguez Cabrillo se ha descubierto que efectivamente era palmeño y es otro de los personajes importantes vinculados con la historia del lugar. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Pues ahora vamos a volver al patio principal, que tengo que decir que en cualquier época del año el palacio es visitable, incluso ahora que nos encontramos en verano y con un calor tremendo por toda España. En el palacio mucha parte está cubierto y al ser los muros gorditos se mantiene una temperatura bastante agradable, que no es lo mismo estar paseando fuera por la calle que encontrarte dentro con las fuentes, con los patios cubiertos. Vamos a seguir andando y vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Continuando por este recorrido, pasamos a otro de los patios y aquí, ¿qué es lo que encontramos en este salón, Cristina? Pues básicamente a mí lo que me gusta mostrar a los visitantes es que esto es una casa habitada, que mantiene la esencia de una casa vivida y de un palacio histórico habitado. Esto es el comedor de diario y los visitantes ven dónde come la familia y que está dentro además del salón que se llama el Salón Moruno, que está dedicado al flamenco. A mí me ha hecho mucha ilusión que todo tenga cierto carácter didáctico y aquí se explica la vinculación que tiene el palacio con los gitanos y con el flamenco. Por un lado, tenemos a un colaborador que es un guía del palacio, que es Manuel Reyes, que ha escrito un libro que se llama Flamenco Universal y que aquí en las visitas, cuando hay grupos, suele hacerles una muestra de compás y de ritmo flamenco.
y ya que el flamenco está declarado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Por otro lado, aquí también hay otra vinculación, puesto que los gitanos, cuando trabajaban fundamentalmente en labores del campo, ellos después, cuando iban a descansar, tenían sus chozas cobijadas por el flanco de la muralla del palacio. Y aquí se intenta difundir la maravilla que es el flamenco, que al final nos representa a todos, nos representa a todo el país de España, pero ha surgido de Andalucía, a través del arte de esos gitanos artistas que iban nómadas, en este caso pues el triángulo Écija, Araal, Palma del Río. Por otro lado, aquí tenemos un libro con una fotografía de la Feria de Abril primitiva, y de una fotografía de José María Ibarra y Gutiérrez de Caviedes. Este fue mi tataratatarabuelo por línea directa. Él es un vasco que junto con un catalán, o sea, José María de Ibarra y Narciso Bonaplata, un vasco y un catalán, curiosamente, son los que fundan la Feria de Abril, que es la segunda. Lo que es esa Feria del Ganado inicialmente. Efectivamente, la feria más antigua era la de Mairena, y la segunda feria fue la que funda este señor, José María Ibarra, porque propone la feria, y luego José María tiene que ir a Madrid, hace una serie de gestiones y al año siguiente, en 1847 creo que fue, ya se realiza la primera feria, que curiosamente el alcalde de Mairena se pica y no va a la feria. Bueno, pero es muy curioso que sea un vasco y un catalán, ¿no? Este señor luego pasa a ser alcalde de Sevilla y hace una serie de cosas buenas para la ciudad, y cuando ya tenía una edad, ya tenía 80 y tantos, le nombran primer conde de Ibarra. Entonces, bueno, pues es bonito también hablar de las tradiciones andaluzas y de las curiosidades y las anécdotas. Tenemos algunos QRs que te hablan un poco de, para el que quiera profundizar, pues tiene información adicional, y la cual se complementa también a través de objetos y de una zona de museo que tenemos, que ya lo habrás visto en otra zona, con trajes de época, trajes costumbristas desde los años 40 y bueno, y trajes de alta costura también, para que el visitante, venga de donde venga, vea pues una mantilla, una peina, trajes de, pues yo te digo, de un coche de 1900 de la exposición de París, o un traje de medio luto, por ejemplo, de los años 50, que es una cosa muy curiosa, que cuando muere mi abuela le dice a mi madre: tú vas a la feria, pero con un traje de luto. Y iba con un traje que lo conservo arriba, blanco y negro, precioso, a la antigua, que iban con sus enaguas largas y tal, y lo pueden ver, y es como, pues eso, una moda a través de un palacio que mantiene la esencia, las costumbres. Y luego hay trajes de flamenca que nos ponemos todavía, y hay trajes de alta costura, pero todos de diseñadores españoles. Esto es una visita, digámoslo así, de manera rápida. Cuando realizan una visita, aproximadamente estamos hablando de 1 hora y media. Esto es simplemente para abrir apetito para aquellos que nos estén escuchando. Y pasamos ahora a otro de esos salones que tiene este patio, que es un salón que creo que a muchos les sorprenderá cuando entran, ¿no? Efectivamente, aquí estamos ante el comedor de gala, un lugar histórico, solería del siglo XV, artesona original del siglo XV, y aquí caben hasta 80 personas. Tiene cuadros míos por las paredes, porque yo me dedico a pintar, soy licenciada en Bellas Artes, mi estudio en planta alta se visita también, y curiosamente estoy muy orgullosa porque me han nombrado académica de Bellas Artes de Córdoba, y ahora estoy preparando, de hecho, el discurso que daré cuando pida cita, ¿no? Pero me hace mucha ilusión. Pues aquí es donde comentaba que se casó don Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Y en referencia a lo que comentabas antes, nosotros queremos que el visitante se sienta muy a gusto y que la visita le resulte inolvidable. Y nos adaptamos en tiempo al visitante. Aproximadamente la visita es 1 hora y media. Si el visitante tiene prisa, intentamos condensarla, pero hay mucho contenido, pero es entretenida porque vas pasando de una zona a otra. Pero que en muchas ocasiones la visita dura hasta 2 horas y todos felices. Aquí no se mira el reloj. Yo creo que, al contrario que la tendencia que ha sido habitual últimamente de todo rápido,
todo fast food y todo rápido, y mientras menos personal tengan mejor, y que la gente lo haga todo a su bola. Yo creo que ahora se valora más el dar una experiencia donde sea pues eso, atendido el visitante, más personalizada, con más cariño y más detalle. Además, aquí una de las cosas que ocurre es que cuando entras por las puertas del palacio parece que el tiempo se para. Bueno, y cuidamos mucho los detalles y nos hace ilusión. Desde luego el eslogan es un poco ese, ¿no? Pues es un poco radical el eslogan, pero si no encuentras la visita inolvidable, te devolvemos el dinero. A todos los visitantes, cuando nos han venido a ver, siempre se les dice que en otra ocasión que visiten, mínimo les hacemos un 2x1. Nuestro interés es compartir cultura, realizar una visita inolvidable y que se conozca cada vez más en nuestro bellísimo pueblo de Palma del Río, y que la gente que venga aquí salga con ganas de volver y de aprender más de historia y, no sé, compartir lo bueno y hacer que se note un cambio a mejor de todo el mundo. En este salón lo que sí notamos es humedad en el ambiente. No sé si puede ser debido... ¿circula agua por debajo? Efectivamente, Palma del Río, como bien es sabido, está cruzada por los dos ríos, o sea, el río Genil y el Guadalquivir. Y el nivel freático es alto. Aquí tenemos 4 pozos. Esto es un lugar donde el cultivo de cítricos es pues muy valorado, porque tiene aquí un microclima que lo hace muy amable. Y esa humedad, ese frescor, hiela muy poco, y además las murallas a su vez también protegen este lugar, porque he de decir que el palacio, aunque no figure en los libros de pago de Huertas porque tiene su pago dentro de un mismo palacio, puede que sea el pago de Huertas más antiguo del lugar. Y cuando ha habido años de mucho frío, yo he hablado con varios amigos que tienen pagos más retirados, y cuando a ellos se les hiela, que tampoco es grave, porque ya te digo, esta zona es muy amable para los cítricos, aquí están un poquito más protegidos debido a la muralla que los protege. Pues salimos del salón, Cristina. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Vamos a ver cómo estaba el palacio cuando nosotros llegamos aquí. Hay una muestra en una pequeña sala, muy pequeñita. Se muestra el antes y el después del palacio. Bueno, el después ya lo habéis visto en la visita, pero también hay fotografías más actuales. Pero sobre todo, ¿qué nos encontramos? Que yo creo que es otro wow que provoca el palacio. Y de camino, quiero que os fijéis que hay una placa que habla del cardenal Portocarrero, que fue importantísimo, consejero de Estado del rey Carlos II, canciller mayor de Castilla, arzobispo de Toledo, primado de España, incluso virrey de Sicilia. Nace en el palacio y muere en Toledo. Y es una cosa muy curiosa, pero cuando se entierra, en su placa, en su lápida, no estoy segura, pero creo que no pone el nombre. Creo que en latín pone, aquí yace, polvo, cenizas y nada. El que fue, entre comillas, bueno, Dios, ¿no? Fue un personaje importantísimo. Él fue el que puso en el trono al primer rey Borbón, a Felipe V, después del último rey de Austria. Y aquí nos encontramos de camino a esa pequeña sala que te comentaba, en medio del patio principal. Patio principal renacentista, de doble arcada, bellísimo, que está cubierto con un toldo para que aquí se puedan organizar eventos de todo tipo. Hemos tenido Ferrari que han venido, pues creo que han sido 100 coches Ferrari, ahí todos en la Plaza Mayor, y han tenido aquí una parada, o tenemos eventos de todo tipo, y por supuesto celebraciones de bodas, y aquí normalmente las celebraciones de bodas es donde pueden comer o cenar sin ningún tipo de problema, independientemente del tiempo que haga. Bueno, pues accedemos ahora a ver cómo estaba este palacio. Pues en esta primera sala hay un poquito de todo. Es una pequeña sala de prensa donde tenemos fotografías de distintas revistas, como por ejemplo Harper Bazaar, L'Homme Vogue, en la revista Hola, Telva, etcétera, etcétera. Y a lo largo del tiempo, ya no me caben más porque ya están todo ya muy saturado. Hay algunos premios que nos han concedido, como la Fundación de Casas Históricas y Singulares, a la mejor conservación de una casa,
o un reconocimiento de EMPA al Palacio de Portocarrero por la difusión de Palma del Río, entre otras, y un reconocimiento también ahí de que me nombraron embajadora de los cítricos de Córdoba y de España, que me hizo mucha ilusión. Bueno, pues aquí ven, aquí en esta pequeña sala hay fotos de la familia, de la boda de mi hija o de distintos reportajes que han hecho, porque aquí, por ejemplo, tenemos la cama de la película del Reino de los Cielos. Aquí se rodó la película. ¿Eso fue en el 2003 aproximadamente fue? Casi. Fue en el 2004 cuando fue el rodaje, que estuvieron un mes de preparativos y creo que fueron 6 días de rodaje, si no me equivoco. Esta es la maravillosa cama que me regaló el director, que está en esta foto se ve, que está en un cuarto de invitados del Palacio. Pero hay muchos testimonios de la película. Ahí hay un pequeño rincón donde otra vez con QRs puedes descargar todas las imágenes de la película donde se ve el palacio. Y luego, por supuesto, hay una sala de proyección audiovisual donde ahí puedes ver la película general, incluso la de la restauración que hemos acometido a pulmón del balcón plateresco de Hernán Ruiz. Pero lo más importante de esta pequeña sala de prensa es que veáis este collage, este panel donde se ve cómo estaba el palacio cuando nos encontramos, que es bastante impactante. Aquí tenéis una vista desde arriba, una vista de pájaro, donde se ven todos los tejados en muy mal estado, hubo que levantarlos todos. Se ve que no había puerta principal, no había pérgola, no había barandillas, faltan rejas. El palacio estaba arrasado, vandalizado y en ruinas y lleno de maleza. Este es el patio de las palmeras, por ejemplo, esta foto que estamos viendo aquí, que yo he diseñado la portada que se encuentra ahora mismo visible. Y ahí, por ejemplo, ves una parte de este patio que las columnas estaban ocultas. Se ve cómo hay un testigo de que se pica, aparece un can y ya procedemos a restaurarlo todo. Es decir, que la restauración se ha hecho desde el respeto, desde el conocimiento y desde la sensibilidad. Aquí hemos hecho todo poquito a poco por amor al arte, sin pensar demasiado en el coste. O sea, que no suene mal, sino me refiero a que no nos ha importado pasar toda una vida trabajando, hacerlo poquito a poco, pero hacerlo bien. Ha habido que pedir créditos, ha habido que irlo pagando poco a poco. Ahora pues vamos a poquito a poco, pero aunque no tenemos ningún tipo de ayuda para la restauración de la muralla a día de hoy, espero que sí la haya y que sí se reconozca en el futuro, pero vamos poquito a poco con un sentimiento de compromiso autoimpuesto y más contentos que nada. O sea que ya veis un poco el resultado. Fijaros aquí, todas las vigas podridas. Hubo que tensar y arreostrar todos los muros. Había muros que estaban muy inclinados, que hubo que enderezarlos, por ejemplo en este patio, en el salón anexo. Y ha sido un trabajo muy enriquecedor y yo estoy muy contenta de haberlo hecho y yo creo que aquí el que tiene el mérito principal es mi marido, que lo ha visto clarísimo desde siempre y que ha dicho, bueno, voy a apostar por recuperar esto en mi pueblo porque es el monumento principal y ya es una realidad que me hace mucha ilusión que sea difundida. Por eso doy muchísimas gracias por hacerlo posible. Bueno, la verdad es que ver esas fotografías es ver un edificio totalmente en ruina, lo que era antes y lo que es hoy, una gran diferencia. Seguimos esta visita, Cristina. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues cuando se hace la visita en planta baja, una vez que vemos esa sala de prensa, nos dirigimos a ver el audiovisual a través del rincón de la película. Ahí se pueden poner 1 o 2 audiovisuales según el tiempo que tengan los visitantes en esta sala que tenemos aquí, y para acceder a esa sala se pasa, como decía, por el rincón de la película, donde tenemos testimonios gráficos del rodaje de varias películas, siendo la más importante y la principal la película de Ridley Scott del Reino de los Cielos. Aquí intervino Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green, que fue luego una chica Bond, es una actriz muy importante. También intervino en la película Jeremy Irons,
no vino aquí al Palacio porque aquí no rodaba, pero también aparece la película. Aquí tenéis fotografías, por ejemplo, este tuvo lugar arriba, que también se visita en el estudio de pintura. Aquí se nombró caballero, o sea, el actor Liam Neeson nombra caballero al personaje que representaba Orlando Bloom. Aquí tenemos una vista, pues eso, en la cama de la película, que luego se quedó aquí. En el patio principal, aquí veis que se cubrió con plástico, con arenas. Este jarrón, esto es una columna romana que le prestamos. Esto es una hornacina que se ha mantenido aquí, que nos la regalaron y se puede ver aquí en la sala audiovisual, que es de poliéster y fibra de vidrio, pero parece piedra, pero se ve ahí que tiene como unos tornillos, ¿no? Pues eso. Y luego se complementa con un QR que cualquier visitante tiene acceso a través del móvil a descargarse las imágenes. También se rodó el programa de... ¿Mi casa es la tuya? Efectivamente, de Bertino Osborne, donde se conocieron los cordobeses. Y en esta sala, a continuación, tenemos capacidad para tener sobre 80 personas. Se les proyecta un audiovisual y también en las visitas escolares pues se permite pues que aquí se le dé la clase de protocolo o que el profesor pueda añadir cualquier cosa si lo desea, y se proyecta una película o bien para los visitantes en la visita o bien para los escolares. La película que se proyecta aquí, que son dos, la película principal la tenemos en inglés, francés y español para hacerlo más cómodo a las personas que nos visitan de fuera, que he de decir que vienen de todas partes del mundo. Y nada, y estamos muy contentos para mí el orgullo mayor es cuando leo el libro de firmas de las cosas tan bonitas que nos ponen y que se van encantados y que al final ayudamos a que se lleven una aún mejor imagen del lugar. Bueno, pues esto, aunque la visita a través de la radio ni mucho menos tiene que ver con una visita donde podamos sentir, como estábamos comentando antes, ¿no? El Palacio nos habla. Son muchas las sensaciones que uno se lleva desde que entra por la puerta hasta que sale, y así que invitamos a los oyentes a que hagan un hueco, una parada aquí en Palma del Río. Seguimos con la visita a este Palacio de Portocarrero. Cruzamos el Patio de la Palmera y ahora vamos para subir a la primera planta. Adelante. Aquí vamos a comenzar a la visita en planta alta. Esto ya es una mirada curiosa aparte de la zona privada. Comenzamos con un dormitorio que es el más pequeñito del palacio, que es el dormitorio de la doncella, con un cuadro de mi abuela, la cuarta condesa de Ibarra, que por cierto era una pintora magnífica. Ahí vemos, por ejemplo, una foto del ama de cría con mi suegra. Es una monada de fotos que ellos dormían aquí. Y ahora vamos para arriba, por esta escalera de los trofeos, que hay algunas cuernas de caza, hay unos cajones en uso preciosos, la verdad. Y esto da acceso al pequeño Museo del Traje, una galería donde exponemos distintos elementos de costumbres andaluzas de la familia y del palacio. No todos de la familia, estoy pensando, porque hay algún traje de torero que no, pero bueno, al final es cultura andaluza. Bueno, nos encontramos ya en la primera planta. Esta galería, aquí tenemos una mezcla, desde capas pluviales, como esta, que es una joya, venida de Roma, con flecos de oro y un bordado espectacular, que está completísima. Tenemos también toda la parte del alba y todos los complementos en el salón contiguo. Pues esta, que además se la hemos prestado a don Francisco, el cura, para el Corpus en varias ocasiones, pero la verdad es que es una joya de museo ya no se presta más, porque no por nada, porque tenemos que conservarla y si no se deteriora. Hay también capas de órdenes militares, como esta de nobleza de Madrid, de diseñadores tanto de Palma del Río como Josué Selfa, como Vittorio Luquino, que como sabéis José Víctor es palmeño y tienen un museo precioso enfrente. Bueno, pues aquí tenemos algunos trajes míos de
distintos diseñadores. De José Víctor tenemos de Víctor Luquino, que es un traje imperio con terciopelo, en seda, con las enaguas de terciopelo y seda también. Aquí tenemos otro de Roberto Diz, que tengo varios suyos. Este traje es espectacular. Está hecho de una pieza y es muy sencillo, pero a la vez muy espectacular porque es muy escultórico. Y cuando te lo pones, que yo que soy ya muy alta, me tengo que poner con taconazo porque es muy alto, y cuando te mueves tiene un movimiento muy bonito y muy llamativo. Este es de Lorenzo Caprile, por ejemplo, que es un traje de terciopelo que me hizo para la boda de mi hija, que tiene una capa incorporada y es una maravilla de ejecución. Los tocados también son singulares, de Patricia Dufuna, de Tolentino. Tenemos antiguos como este ruso de astracán y terciopelo. Este es otro vestido de Víctor Luquino. Y voy a decir que me he puesto muchos de los trajes que están ahí en el museo, porque ellos me han pedido en múltiples ocasiones que me pusiera trajes de ellos para algunos eventos, como por ejemplo este de la foto, que es un traje, pues ese es de los más bonitos que a mí me gustan más de ellos. En esa foto estoy con Curro Romero y con Peralta. Este es el fundador de la Feria de Abril, mi tatarabuelo, como comenté abajo. Ese es mi padre, el quinto conde de Ibarra, que esa foto es preciosa porque ahí tenéis a mi padre con 2 añitos, vestido de calañés, con sus polainas, las botitas, la manita sujetando el fajín, es una manada de fotos, pero lo gracioso es que aquí hay una foto de mi nieto. Muy, muy parecida. Con el mismo vestuario, más guapo que mi padre. La verdad es que hemos mejorado la raza, es monísimo. Y es muy simpático pues verlo, ¿no? Y hay fotos pues de distintas, pues cada traje pues se le pone una foto para que se vean. Esta, por ejemplo, me lo puse el otro día, o sea, este es un museo vivo. Este es otro traje de Víctor Luquino, más años 30, aunque no sea de años 30. Este me lo puse el otro día. Este me lo hizo para una fiesta en Verona, una fiesta de rojo. Estos son sombreros, este es de Marsella, pues ya te digo, este es de Antonio García, que es otro diseñador español magnífico. Ese lo encargué a Víctor Luquino para la puesta de largo de mi hija, que es un traje imperio muy característico de ellos. Este de Javier Jiménez. Tenemos también, por ejemplo, varios de Ágata Ruiz de la Prada. Este muy representativo de ella. Pues eso, aquí los clientes pueden abrir las capitas, pueden observar, pueden aprender un poco de la evolución también, incluso de los trajes de flamenca. Aquí están mis antepasados por parte de madre, el conde de la Maza y la condesa de Frigiliana. Ella está emparentada con los anteriores propietarios del palacio. Mi abuela era hija de los duques de Fernán Núñez y ella está emparentada con el duque de Híjar. O sea que aquí en el palacio siempre ha sido un palacio habitado. Ha habido únicamente 2 familias en los últimos 700 años. La familia Bocanegra, de 1342, y sus descendientes. Y el duque de Híjar, el último, vende el palacio a la familia de mi marido. Y ya llevamos otras 6 generaciones. Y lo que decía, que cuando muere mi abuelo, mi abuela le dice a mi madre, tú vas a la feria, pero con un traje de medio luto. Y aquí está expuesto el traje original de medio luto, con unas mangas preciosas de clavel, traje a la antigua, este me lo he puesto yo alguna vez cuando era pequeña, pero claro, ya está muy deteriorado, pero lo he copiado y tiene, este en concreto le he metido un mantón como goyesco, este en concreto se lo compré a Vittorio Luquino, pero el traje es original de los años 50 y se ven trajes más actuales para viajar con ellos, más elásticos, de noche, de día, con cuello, sin cuello. Incluso hay de la famosa diseñadora Lina, que fue la que vistió a Grace Kelly y a la reina Sofía, y por supuesto mantones antiguos, que hay varios, y trajes que están en uso. Por ejemplo, este me lo he puesto en la última feria de abril. O sea que aquí está, museo vivo, como bien indicas. Pues salimos aquí. ¿Dónde nos lleva esto? Esto nos lleva al estudio de pintura, a mi estudio de pintura. Bueno, este es mi universo personal. El estudio también es visitable. Aquí tenéis una gran muestra
de mi temática. A mí me gusta ser valiente a la hora de pintar y tocar distinta temática, porque considero que un artista tiene que ser valiente y no tiene que tener miedo a perder su estilo, porque si tú tienes un estilo claro, pues al final va a verse en cualquier temática que tú emplees. Por ejemplo, ahí tienes la prueba. Me encantan las flores, diseño jardines. Yo soy como muy multidisciplinar, ¿no? Me gusta la poesía, me dedico a la pintura profesionalmente, pero también diseño jardines. Ahí tienes, por ejemplo, flores, la temática de flores, que es muy recurrente en mí. Me encanta la naturaleza, pinto mucho animal, insectos, animales variados, que hago como enfoques, pero ahí tienes, por ejemplo, una piel de limón, pero ves los dos cuadros juntos y ves la pincelada, el colorido, que de alguna manera se pueden asemejar. Y aquí tengo obras de distintas épocas, pero también estoy preparando la siguiente exposición. Bueno, las siguientes exposiciones. Cristina, vemos en este estudio, al fondo, ¿qué es? ¿Son letrinas? Efectivamente, son letrinas antiguas que hemos restaurado, pero fíjate la calidad de la restauración. Estoy muy contenta porque se lo encargué a un artesano en Gelbes. Y fíjate que esta orza que hace de letrina, esta es nueva, pero es exactamente igual a las preexistentes. Y la azulejería, pues más de lo mismo. Aquí tenemos toda la azulejería antigua y aquí hay la reproducción que nos han hecho, que está exactamente igual. De hecho, en este extremo de la derecha, yo ya no sé exactamente cuál es la antigua y cuál no. Esta parece antigua, esta también es antigua, pero es que están muy bien hechas, casi no se distingue. Aquí justo es donde también se rodó la película del Reino de los Cielos. Se rodó en muchas partes del palacio, pero aquí también en el estudio. Este estudio es bastante sorprendente porque tiene, pues, ¿cuánto estimas? Yo creo que debe tener esto más de 7 metros de altura y una luz maravillosa. Y pinto aquí, pero pinto mucho más abajo. Aquí me llevo la obra terminada porque me gusta más pintar en el patio y en espacios que están más conectados con la casa. Vamos abandonando la planta primera para ya poner punto y final a esta visita al Palacio de Portocarrero. Cristina, solamente preguntar antes de marcharnos si hubiera sido una visita abierta al público, ¿cómo estaríamos poniéndole el punto final? Pues después de visitar la parte superior, se proyectaría el audiovisual, 1 o 2, según el tiempo que quisieran los visitantes, la película general o la película general más la del balcón plateresco Bernat Ruiz, que es muy interesante porque ya cuando salen del palacio tienen contenido sobre lo que van a ver fuera, y se remataría con una degustación de mermeladas típicas de naranja de Palma del Río, para que se lleven un recuerdo dulce de la visita. Y, por supuesto, firmarían en el libro de firmas. Bueno, pues para nosotros ha sido un placer poder recorrer este palacio. Gracias por abrirnos las puertas y, bueno, una invitación para aquellos que nos escuchan, que no se lo pierdan. Pues sí, que no lo perdáis, que aquí tenéis mucho contenido, que es una visita inolvidable, muy agradable para toda la familia y estaremos encantados de teneros aquí por la mañana, por la tarde y todos los días del año. Muchísimas gracias. ¿Nos acompañas a la puerta? Por supuesto. Gracias, Cristina. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y hasta siempre. En COPE nos adentramos en la herencia histórica y cultural de la provincia de Córdoba con Castle Love, la iniciativa del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación. Un viaje por la grandeza arquitectónica de sus castillos y por el entorno natural que los rodea. Esta semana descubrimos el recinto amurallado almohade de Palma del Río. Escúchalo en nuestra web, en cope.es/Córdoba.